Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? En Cristo, ¿verdad? Porque en Cristo somos más que vencedores. Mira, hermanos, yo te quiero compartir una cita bíblica, ¿verdad? Que se encuentra ahí en Primera de Corintios, capítulo 10, pero versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación, es decir, ninguna prueba, ¿verdad?, que no sea humana. Entonces te das cuenta que todo problema, toda prueba, toda tentación, toda tribulación que viene a nuestra vida no es humana, ¿sí?, sino que es espiritual. Es algo que se genera en la esfera espiritual. Y luego dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que no podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero si sabes, hermano, ¿por qué Dios no permite que venga a nuestra vida algo que no podamos soportar? Porque Dios es bueno, hermano. Porque de esa manera Él nos demuestra su misericordia. Por su misericordia no permite que vengan cosas que no podamos soportar, ¿verdad? Y Dios, hermano, siempre tenemos que tener en la mente, en el corazón, que Dios siempre va a ir delante, siempre va por delante, hermano. Por eso Él nos permite soportar la prueba, porque, por así decirlo, ¿verdad?, a Él es al que le llegan los primeros trancazos, por así decirlo, ¿sí? Y nosotros ya nada más recibimos así los puros airecitos. Amén. Entonces, la misericordia de Dios, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para entonces iniciar con la palabra que el Señor va a ministrar en esta mañana. Padre, te damos las gracias en esta tarde ya, Señor, en este día, porque tu misericordia se hizo manifiesta, porque tú nos permitiste, Señor, despojarnos de nuestras actividades y hacer un tiempo, Señor, tomar un tiempo del cual es tuyo, para venir a esta tu casa de oración, a alabar, a glorificar tu nombre, Señor, a ser instruidos, a ser ministrados a través de tu palabra, a participar de la cena, a ser alimentados, amado Dios Todopoderoso, con ese verdadero maná, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gloria, te damos la honra, porque solamente tú lo mereces, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué bonito es alabar al Señor, ¿verdad? Qué bonito es participar, hermano, de las cosas de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿verdad?, ¿qué es venir a Cristo, hermano? Pues que tú lo aceptes, que tú lo reconozcas en tu vida, que tú lo recibas, ¿verdad? Recibir a Cristo es que tú recibas el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, en ese momento se da la iniciación a una nueva vida, nuestra vida espiritual. Porque acuérdate que nuestro espíritu estaba muerto, ¿verdad? Dice Pablo que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Mi espíritu estaba muerto, estaba dormido.
Pero cuando Cristo viene a mi vida, mi espíritu es vivificado y en ese momento se da la iniciación a una nueva vida, a mi vida espiritual o a una vida espiritual. Amén. Y dentro de esa vida espiritual, hermano, es donde nosotros tenemos que dirigirnos o es por donde debemos de caminar. Amén. En esa vida espiritual, hermano, tenemos que conocer 3 puntos importantes de nuestra vida espiritual. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de estos 3 puntos, ¿verdad? ¿Cuáles son estos 3 puntos, hermano, importantes que tú tienes que conocer para tu vida espiritual? El primero es conocer a Cristo. Porque el hecho de que nosotros hayamos aceptado y hayamos recibido a Cristo no significa que le conocemos. Entonces el primer punto importante en mi vida espiritual es que yo conozca verdaderamente a Cristo. Amén. El segundo punto es que yo experimente a Cristo en mi diario vivir. Y el tercer punto es que yo viva a Cristo. Estas 3 cosas, hermanos, son fundamentales, son esenciales en mi vida espiritual. Amén. El nuevo hombre, dice la Escritura, dice Pablo, que quien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. El nuevo hombre, hermano, no se puede conducir conforme a lo terrenal, ni puede vivir conforme a la vida natural, sino ya conforme a la vida espiritual. Y el nuevo hombre se conduce en lo espiritual, en la esfera espiritual. Amén. Entonces, algo importante, hermano, es sumamente importante que los creyentes, y no solamente nosotros, sino todos los creyentes, sean traídos de regreso a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente de esa manera ellos van a poder, o nosotros vamos a poder vivir la verdadera vida de iglesia. ¿Cuál es esta verdadera vida de iglesia? Una vida genuina. ¿Sí? Porque si nosotros somos iglesia, tenemos que vivir como tal, como la iglesia. Entonces, fíjate, Efesios, el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 8. Vamos a leer el versículo 8, el versículo 14, 15, 16, 17 y 18, ¿verdad? Dice el versículo 8, Efesios capítulo 3, versículo 8. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, tú te das cuenta que hay un evangelio que se le es predicado al hombre, ¿verdad? Que es sumamente rico en vida. Dice, de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Mira, hermano, el apóstol Pablo no anunciaba, no predicaba una doctrina, no predicaba doctrinas de hombre. El apóstol Pablo no predicaba, no anunciaba lo que anunció el apóstol Juan o lo que anunció el Mateo, Lucas, ¿verdad? Ni otros profetas del Antiguo Testamento. Dice, a mí se me fue dada la gracia de anunciar las inescrutables riquezas. Amén. Entonces, eso era lo que Pablo
que Pablo anunciaba, las riquezas de Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿qué son las riquezas de Cristo? Pues lo que Cristo es para nosotros, hermanos. Cristo tiene que ser nuestra riqueza. Amén. Como por ejemplo, fíjate, Cristo es nuestra luz. Esa es una parte de las inescrutables riquezas de Cristo. Cristo es nuestra luz. Cristo también es nuestra vida. También Cristo es nuestra justicia y también es nuestra santidad. Entonces, estas son algunas de las cosas que Cristo es para nosotros y son las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Entonces, las inescrutables riquezas de Cristo es lo que Él tiene para nosotros. ¿Sí? Las inescrutables riquezas de Cristo son indescifrables y son inescrutables. ¿Sí? Pero Dios, hermano, cuando tú te diriges en el Espíritu, te permite que tú descifres los códigos secretos que se encuentran en la Escritura. Por eso Pablo decía que la palabra de Dios es espiritual y se ha de interpretar. Una cosa es interpretar y otra cosa es entender. Se ha de interpretar o se ha de discernir espiritualmente. Es decir, que tenemos que estar en la esfera espiritual. Tenemos que ser espirituales para poder entender las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Y luego dice el versículo 14, de ahí mismo del capítulo 3 del libro de Efesios, dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Sí? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Fíjate lo que te da el Señor. Te da conforme a las riquezas de su gloria una porción. Pero dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hacen las inescrutables riquezas de Cristo en mi vida espiritual? Fortalecen al hombre interior. Ese nuevo hombre, a esa nueva criatura, a ese ser espiritual que se está desarrollando dentro de mí. Amén. Y ese ser espiritual, hermano, tiene que ser fortalecido con un propósito. Dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es decir, que el nuevo hombre, ese hombre interior que Dios está formando dentro de mí, ¿sí?, tiene que desarrollarse. Porque ese nuevo hombre es Cristo mismo. Y Cristo mismo anhela y desea, ¿sí?, habitar en mi corazón. Entonces dice el versículo 17, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Cristo. Entonces, ese hombre interno, ese nuevo hombre, Cristo, tiene que crecer. Tengo que desarrollarme en mi vida espiritual, dice Pablo en el versículo 18, para que yo pueda ser capaz de comprender con todos los santos, es decir, corporativamente como iglesia, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, para que pueda comprender a Cristo. Tengo que desarrollarme
En mi vida espiritual tengo que crecer para que yo pueda conocer a Cristo verdaderamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos primeramente para yo lograr esto, hermano? Pues ser libertado. No solamente del pecado, no solamente de nuestra condición caída. Tenemos que ser libertados, hermano, de todas las distracciones que Satanás ha creado en el sistema, ¿sí? Porque cuando nosotros somos libertados de estas distracciones, vamos a poder regresar a Cristo. Le vamos a poder conocer verdaderamente. ¿Y cuáles son estas distracciones, hermano? Fíjate lo que dice Pablo en el libro de Colosenses. Dice Pablo en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 11. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, entiende esta palabra, no mientas diciendo que tú ya te has despojado del viejo hombre cuando tus hechos son otros. ¿Sí te das cuenta? Eso está fuerte, ¿verdad? Y luego dice el versículo 10: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces te das cuenta que en el momento en que Cristo viene a tu vida, Él viene para crecer dentro de ti, para desarrollarse dentro de ti, para que tú de esa manera puedas llegar a su pleno conocimiento. Y dice: donde no hay griego, versículo 11, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ese es el deseo de Dios, que Cristo sea el todo para ti, que Cristo sea el todo para los creyentes. Amén. Entonces, esa es la voluntad de Dios en todo el universo, que Cristo sea el todo para nosotros y que Él sea forjado en nosotros. La palabra forjar es desarrollar o construir o formar. Entonces Cristo desea formarse dentro de nosotros, ¿sí? En nuestra vida espiritual. Y Él quiere que nosotros lo veamos como nuestra vida, como nuestro todo. ¿Tú sabes cuál es el propósito por el cual el apóstol Pablo escribe las epístolas? Porque las epístolas no solamente tienen el propósito de revelar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Las epístolas de Pablo, hermano, tenían también el propósito de hacernos ver que hay muchas distracciones para el cristiano. Y desde en aquellos tiempos la iglesia, hermano, empezó a distraerse con otras cosas que no eran Cristo. Y estas cosas, hermano, hacían que los creyentes se apartaran, se desviaran, no de los caminos de Dios, pero sí de su verdadero plan y propósito eterno. Entonces, ¿cuáles eran estas distracciones, hermano? Las cuales Pablo atacaba. Y si tú lees todas sus epístolas, es de lo que te hablan. Atacan esas distracciones, las doctrinas primeramente, ¿sí? Vemos en el libro de Corintios, cuando Pablo exhorta a los corintios y les dice: ustedes dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Cefas. ¿Acaso está dividido Cristo?, les dice. Entonces, Pablo atacaba las doctrinas. Las doctrinas es algo que distraen al creyente del propósito eterno de Dios.
Dios, de esas inescrutables riquezas. La ética es otra cosa que distrae al creyente, la moralidad. Y en la moralidad entra el que seas bueno o el que seas malo. El que cambies exteriormente, pero no interiormente. También otra cosa que distrae de la economía de Dios o de las riquezas inescrutables de Cristo son las enseñanzas de las doctrinas y también la cultura, ¿verdad? La cultura. Entonces, Pablo atacaba todas estas cosas a través de sus epístolas que él escribía. Era la manera en que él confrontaba, ¿sí?, todo lo que estaba distrayendo al cristiano, al creyente, de las riquezas de Dios, de las riquezas de Cristo. Entonces, en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo del 4 al 8, Pablo nos explica, hermano, él nos da una gran enseñanza. Y él nos enseña que él tenía una doctrina. Antes de venir a Cristo, él tenía una doctrina, ¿sí? Él tenía una creencia. Él tenía una tradición. Él tenía una cultura. Él era judío. Y todas estas cosas, hermano, se da cuenta Pablo de que no son Cristo. Y estas cosas hacían que él se distrajera o que él se desviara del propósito de Dios. Y tú te das cuenta que perseguía a la iglesia, ¿sí? Él creía que eso estaba bien, porque él pensaba que lo que él había sido enseñado, de la forma en que él había sido formado, su cultura, su tradición judía, sus enseñanzas, ¿sí?, él pensaba que era lo correcto. Él pensaba que él hacía lo correcto, perseguía a la iglesia. Entonces, por consiguiente, hermano, todas estas cosas distraían a Pablo. Por consiguiente, estas cosas distraen al creyente del propósito de Dios, de su plan eterno. Y si algo nos distrae del plan y del propósito eterno, hermano, entonces significa que esas cosas, si hay algo en tu vida que te está distrayendo, así sea una doctrina, así sea una enseñanza, así sea una denominación, una cultura, una tradición, si algo te está distrayendo del plan eterno de Dios, significa que eso no es Cristo. Y Pablo en Filipenses, hermano, capítulo 3, versículo 4 al 8, te explica esa parte. Amén. Fíjate lo que dice Pablo. Vamos a Filipenses entonces, para ver, ¿verdad? Para darnos cuenta lo que Pablo nos está tratando de decir en esta epístola o en esta carta. Filipenses 3, versículo 4 al 8. Fíjate lo que dice Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo está presumiendo, ¿sí?, todo lo que él tenía. Dice: si tú vienes a decirme, en otras palabras, que tú eres judío y que eres acá bien fregón, ¿qué te parece esto que yo te voy a decir? Y dice Pablo: circuncidado. Yo fui circuncidado al 8º día. Como diciendo, yo sí soy un verdadero judío. Yo verdaderamente hice el pacto que Abraham le prometió a Dios. Acuérdate que a Abraham, Dios le dio una instrucción a Abraham de que todo varón tenía que ser circuncidado al 8º día de nacido. Entonces Pablo dice: yo
soy circuncidado al 8º día. Dice, soy del linaje de Israel. Fíjate, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a hacerlo, pues me quedan cortos, decía Pablo, porque yo soy perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible. Es decir, yo trato de guardar la ley. Pero fíjate lo que dice después. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. O sea, todo lo que Pablo menciona en el versículo 5, 6, para él eran ganancia. Para él era lo correcto. ¿Sí? Pero fíjate lo que dice en el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Es decir, que el día de hoy yo me doy cuenta que todo lo que yo estimaba como ganancia no servía de nada. Y lo único que estaba ocasionando en mi vida era que yo viviera apartado del plan y del propósito de Dios. ¿Sí? Entonces, hoy en la actualidad, hermano, lo mismo sucede. A veces nosotros, hermano, ¿sí? Tenemos diferentes conceptos de la palabra de Dios, doctrinas diferentes, practicamos una denominación, aún seguimos teniendo arraigadas cosas que son parte de una cultura con la cual nosotros fuimos instruidos, tradiciones que todavía a veces seguimos practicando y cosas, hermano. Entonces todas esas cosas son distracciones que no son Cristo, que no provienen de Dios. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 4 y 8 nos muestra esa parte. Y él dice, yo tuve que deshacerme, yo tuve que despojarme de todas esas cosas que yo tenía como ganancia, con un solo propósito, por amor a Cristo. Y fíjate lo que dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Es decir, Pablo avanzó en su vida espiritual y llegó a un cierto punto en donde él decía, hasta el día de hoy, esas cosas yo las sigo teniendo como pérdida, hasta el día de hoy. Y dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, para él poder conocer verdaderamente a Cristo, se tuvo que despojar de todas las tradiciones, de su religiosidad, de su cultura, de todo lo que él tenía. Para él eso era un tesoro. Amén. Entonces, esta parte, hermano, nos enseña que las cosas que nos distraen de Cristo no son Cristo. Amén. Por consiguiente, nosotros vamos a estar fuera del plan y del propósito de Dios. Y si nosotros estamos fuera del plan y del propósito de Dios, ¿sí? Entonces es necesario que regresemos al plan y al propósito de Dios. Podemos recibir a Cristo, podemos ser cristianos, hermano, pero si nosotros aún seguimos arrastrando con estas cosas, hermano, estamos fuera del propósito. Si eres salvo, si Dios guarda tu vida, las promesas de Dios, etcétera, todo, sí, pero estás fuera del verdadero plan y del verdadero propósito de Dios. Entonces es importante ser traídos de regreso a Cristo, porque dice que Cristo lo es todo para todos. Él quiere que Él sea todo, no una doctrina. Muchas de las veces mi doctrina, muchas de las veces mi denominación lo es todo para mí. No, hermano.
hermano, tiene que ser Cristo. Muchas de las veces el pastor, no, hermano, tiene que ser Cristo. La familia, el marido, la esposa, no, Cristo. Ese es el propósito de Dios. Amén. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que ser constituidos de Cristo. Ser constituidos de Cristo es que seamos llenos de Cristo, o que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, esa es la finalidad. Entonces, a eso se refiere Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, cuando él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Te das cuenta que Pablo en Filipenses habla de que él crucificó todo lo que él tenía como ganancia? Lo crucificó. Entonces dice, ya en Gálatas dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, decía Pablo, Cristo está en mí y Él vive. Él vive. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, yo como creyente, yo como cristiano, tengo que tener una meta. Y esa meta tiene que ser Cristo. Todo el tiempo mi meta tiene que ser Cristo. ¿Cuál es tu meta, tu propósito para este nuevo año? Pues muchos dicen: no, pues este año le voy a echar hartas ganas al ministerio. Error. Cristo tiene que ser tu meta y tu propósito. ¿Cuál va a ser tu meta y tu propósito este año? No, pues en este año voy a trabajar bien duro para poderme comprar mi carro. No, error. Entonces, mi meta tiene que ser Cristo todo el tiempo. Cristo, ese tiene que ser mi meta. Y era por lo que Pablo luchaba. Y era por lo que Pablo se esforzaba. Porque él quería ganar más de Cristo, ganar más de Cristo, ganar más de Cristo. Es decir, él quería crecer, desarrollarse en su vida espiritual. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 13. Dice al 16: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo. ¿Te das cuenta? Pablo decía: yo no he alcanzado, por así decirlo, un nivel espiritual. Yo todavía no he sido lleno de Cristo. Yo todavía, a pesar de quien era Pablo, él decía: yo todavía no he sido lleno del Espíritu Santo. Pero una cosa hago, fíjate, dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo nunca veía lo que él había avanzado. Pablo nunca veía cuánto crecimiento espiritual él tenía. Él decía: yo todo el tiempo extendiéndome a lo que está delante. Yo todo el tiempo me fijo lo que está por delante, no lo que está atrás, no lo que he recorrido. Que yo tengo 50 años de cristiano. Pablo no decía eso, hermano. Él decía: yo veo lo que me falta. Yo me enfoco en lo que me falta para llegar, no en lo que ya avancé, o no en lo que ya he crecido. Versículo 14 dice: a pesar de que, por así decirlo, a pesar de que yo soy una persona que ha alcanzado una madurez espiritual, prosigo a la meta. Yo sigo hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y luego dice: así que todos los que somos perfectos. ¿Cuántos de aquí somos perfectos, hermano?
Estamos en el proceso, ¿verdad?, de perfección. Pero si te das cuenta, Pablo dice, todos los que somos, o sea, él se consideraba una persona ya perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que él ya había alcanzado un nivel espiritual elevado, que él ya había sido hasta cierto nivel lleno del Espíritu Santo. Y dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sientamos. O sea, enfócate en llegar a la meta, no en lo que has recorrido. Y si otra cosa sientes, esto también nos revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Ah, gloria a Dios, hermano. Es importante ver esta visión, porque esta visión es una visión celestial. Es una visión celestial, hermano. Y tenemos que ver la intención que tiene Dios de hacer que Cristo sea el todo para nosotros. Esa es una visión que tenemos que ver. Dios tiene la intención, hermano, a través de las pruebas, a través de las tribulaciones. Dios tiene la intención de que Cristo sea todo para ti. Muchas de las veces nosotros hacemos más grande el problema, le damos más importancia, le damos más cavidad, hacemos más grande el problema que a Dios. Y podemos decir no, porque yo oro, porque yo esto, porque yo aquello, pero entonces, ¿por qué el problema te saca del gozo que tú tienes en el Señor? ¿Por qué el problema te saca de la paz que tú tienes en el Señor? ¿Qué quiere decir que el problema es más grande para mí? Porque si el problema fuera más pequeño que Dios, yo me sigo gozando, hermano. Yo sigo teniendo la paz. No importa que el mundo se esté derrumbando, yo sigo teniendo la paz. Entonces, esa es la importancia, que nosotros tengamos a Cristo como el todo. Que ya por allá se está muriendo un familiar bien allegado a ti, bien querido, yo sigo teniendo gozo, yo sigo teniendo paz. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo, hermano, es todo para mí. A final de cuentas es parte del proceso de cada quien, ¿verdad? Dios trata de diferentes maneras. Entonces, es importante, hermano, que nosotros seamos traídos de regreso a Cristo. ¿Por qué? Porque esto va a traer un resultado en nuestra vida. Mira, hermano, ¿cuántos sabemos que nosotros somos la iglesia? Amén, ¿verdad? Pero si yo, como iglesia, hermano, me doy cuenta que no estoy viviendo una vida apropiada de iglesia, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Que todo lo que yo tenía, hermano, se derrumba. El propósito de que nosotros regresemos a Cristo, hermano, es precisamente que vivamos una verdadera vida genuina de iglesia. Amén. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pues tú te das cuenta que Pablo no se está dirigiendo a los corintios, sino a la iglesia genuina, porque les dice a los santificados,
a los que invocan el nombre del Señor en todo lugar. Pablo se estaba refiriendo a una iglesia genuina, a una iglesia que vivía, ¿sí?, conforme a la vida genuina de iglesia. Amén. La vida de iglesia, hermano, genuina es Cristo mismo, expresado y manifestado a través de cada uno de los santos. Esa es la vida de iglesia genuina. La vida de iglesia genuina, hermano, no es asistir. Yo te lo he dicho muchas veces. El hecho de que yo esté detrás del púlpito predicando, el hecho de que yo tenga un cargo, hermano, como pastor, no significa que yo viva una vida de iglesia genuina. El hecho de que yo participe en la alabanza no significa que yo viva una vida de iglesia genuina, porque yo puedo estar detrás del púlpito, pero allá afuera quién sabe cómo me porte, allá afuera quién sabe cómo viva mi diario vivir. Estoy expresando, estoy manifestando a Cristo en mi diario vivir. Verdaderamente soy una persona que vivo en el Espíritu. ¿Sí te acuerdas cuando Pablo exhorta a los corintios y les dice, yo vengo con ustedes y les hablo como a niños? Porque ustedes todavía no son personas maduras en su vida espiritual. Por eso les tengo que dar leche. Por eso les tengo que hablar como a niños espirituales. Y luego les dice, ¿o acaso no son niños espirituales cuando todavía en ustedes hay celos, cuando todavía en ustedes hay contiendas? Entonces, si te das cuenta, hermano, cómo el apóstol Pablo les hace ver a los corintios que el hecho de que ellos estaban en Cristo no significaba que eran espirituales, porque lo espiritual no te lo da el que tú seas parte de Cristo, sino el que tú expreses a Cristo. Es decir, ustedes siguen siendo celosos, ustedes siguen peleando, siguen contendiendo. Entonces, ¿cuál es la manera de yo darme cuenta si verdaderamente soy espiritual, hermano? ¿Cuál es la manera yo de darme cuenta, conforme a lo que dice Pablo en la Escritura, yo darme cuenta si verdaderamente estoy viviendo en el Espíritu? Está bien fácil. Analízate. ¿Cómo eres en tu diario vivir, en tu vida cotidiana? Sí, a lo mejor en la mañana yo me levanto y oro y muchos hermanos acostumbran a hacer un devocional, ayuno, leo la Biblia, pero eso no me hace ser espiritual. Lo espiritual es en el andar, en el caminar. Por eso le dice el ángel de Jehová a Moisés ahí en Éxodo, quítate el calzado. O sea, tienes que dejar tus celos, tienes que dejar tus contiendas, tienes que dejar tu inseguridad, tienes que dejar tu mal genio, un montón de cosas, hermano, muchas cosas. Entonces, hermano, la vida de iglesia genuina es Cristo mismo, expresado y manifestado en mi diario vivir. Esa es la vida de iglesia, hermano, genuina, ¿sí? Cristo aprendido. Dice Pablo, ¿o acaso han aprendido así de Cristo? ¿Verdad? Cristo tiene que ser aprendido, tiene que ser experimentado y tiene que ser expresado en mi vida. ¿Cómo hemos aprendido de Cristo? O sea, en otras palabras, ¿cuál es el ejemplo que Él nos dejó en su andar, en su caminar en la tierra? ¿Sí? Fíjate, dice Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interno por su espíritu.
Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que ser fortalecidos. Y eso no te lo va a dar el ayuno. No, hermano, eso te lo da el Espíritu, por su Espíritu. Pero aquí es donde entra la relación que yo tengo con Dios. Yo el otro día te mencionaba que la comunión es una y la relación es otra. Y tener una buena relación con Dios no significa, vuelvo otra vez a lo mismo, a que yo ayune, a que yo ore, a que yo lea la Biblia. Esos son hábitos espirituales. La relación con Dios, hermano, se basa en los hechos. La relación con Dios se basa en los frutos dignos de arrepentimiento que estamos dando. Si yo sigo de peleonero con mi esposa, yo no estoy dando frutos dignos. Cada vez que yo me peleo con ella, hermano, mi relación, ¿qué pasa? Está mal. Cuando tú te peleas con tu pareja, es porque la relación está mal. Y si mi relación con mi pareja está mal, hermano, con Dios está mal. No puedo decir, yo estoy bien con el Señor, pero acá ando con mi esposa. Yo me acuerdo que hace años, 2, 3, 4 días sin hablarnos, viviendo en la misma casa y no nos dirigíamos la palabra. Entonces, esas son las cosas a las cuales Pablo se refiere a los corintios. Ustedes todavía siguen siendo carnales, porque se siguen peleando, porque siguen contendiendo. Entonces, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poderes del hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Que comprendamos a Cristo del todo. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Tengo que regresar a Cristo, hermano, para poder ser lleno de su Espíritu Santo, para ser lleno de toda la plenitud de Dios. Versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el propósito y la finalidad por la cual Dios desde la eternidad planeó edificar la iglesia? ¿Con qué propósito? Para que la iglesia exprese a Cristo, para que la iglesia dé testimonio, testifique a Cristo. Pero no es que, Cristo te ama, Cristo cambió mi vida. No, volvemos hechos. ¿De qué manera yo voy a testificar a Cristo? Él dijo, por sus frutos los conocerán. Ahí está la respuesta, ¿sí? Entonces, Dios planea la iglesia para que la iglesia exprese a Cristo. Por lo tanto, ¿sí? La iglesia es la expresión de Cristo. Y nosotros como iglesia tenemos que expresarlo, ¿sí? Efesios 3, capítulo 9 y versículo 10. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia.
Entonces tú te das cuenta que por medio de la iglesia, hermano, se da a conocer, ¿sí?, la multiforme sabiduría de Dios. Por medio de la iglesia Cristo se expresa. Por medio de la iglesia Cristo se manifiesta al mundo. Pero para ello, hermano, el creyente tiene que regresar a Cristo. Porque las doctrinas, hermano, la cultura, etcétera, lo ha alejado, por así decirlo, de Cristo. Amén. ¿Cuál es la verdadera vida de iglesia, hermano? Cristo con sus inescrutables riquezas. Cristo experimentado, Cristo disfrutado, Cristo vivido por cada uno de nosotros. Entonces, el día de hoy, hermano, yo pregunto, ¿verdaderamente disfrutamos a Cristo? Mira, para yo poder disfrutar algo, tengo que vivirlo. Para poder dar una experiencia o un testimonio, tengo que vivirlo. Entonces, si yo no vivo a Cristo, yo no puedo dar testimonio de Él. Si yo no vivo a Cristo, no puedo disfrutarlo, ¿verdad? Y vivir a Cristo, hermano, no es, volvemos a lo mismo, andar con celos, con contiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Vivir a Cristo, hermano, dice Gálatas capítulo que era 5, 19, 20, 21. Mas el fruto del Espíritu es, y te los da todos. Si algo el día de hoy te aparta del gozo que tú tienes en el Señor, o de la paz, ¿sí?, o del dominio propio, tú no estás disfrutando a Cristo. Lo dejas de disfrutar. Muchas de las veces, hermano, llegan personas en nuestro diario vivir a la vida, en el trabajo, si quieres, ahí para más así, más rápido. Y cualquier más mínimo detalle, hermano, ¿qué sucede? Muchas de las veces lo hemos dicho, ya me amargó el día. ¿Sí o no? Ya me amargó el día. En la casa, hermano, cuando te levantas a la primera que ves es a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, cualquier mínima situación, ya me amargó el día y ya nos salimos bien frustrados de la casa. ¿En dónde está el disfrute de Cristo? ¿Dónde? Porque ese se tiene que vivir. Y si esa situación no me amarga mi día, quiere decir, hermano, que yo verdaderamente estoy en el Señor, que yo verdaderamente estoy disfrutando de Cristo. Que ruede la bola, yo acá disfruto a Cristo y ahora sí que, ¿sí me entendemos o no? Amén. Entonces, para poder tener una vida genuina de iglesia, hermanos, debemos de estar llenos de Cristo, saturados, hermano. Cuando dice el Salmo 23, mi copa está rebosando, ¿sí? El salmista no estaba hablando literalmente. Tenemos que entender esto, hermano. La Biblia está escrita literalmente. Va a haber partes en las cuales sí te habla literal, pero también hay partes donde te habla en sentido figurado. Hay partes donde te habla como sombras, como tipos, como figuras, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber diferenciar cuando habla en sentido figurado y cuando habla literalmente. Y cuando el salmista dice mi copa está rebosando, hermano, está hablando literalmente, no está hablando, literalmente, sino en sentido figurado. Porque esa es una representación, o es un tipo, o es una figura de lo que hace Cristo en la vida de una persona. Lo va llenando
lo va llenando, lo va llenando, lo va llenando, lo va llenando, hasta que su copa rebose. ¿Sí? Hasta que esa persona o ese hombre de Dios alcance la madurez, hermano, la plena madurez. Amén. Entonces, la vida genuina de iglesia no es nada más y nada menos que la vida de Cristo. Cristo se manifiesta, Cristo se expresa a través de su iglesia. Entonces, la vida verdadera de iglesia es la vida de Cristo. Esa es la vida de iglesia. Amén. Entonces, la vida de iglesia, la verdadera vida genuina de iglesia, no tiene nada que ver con enseñanzas, no tiene nada que ver con doctrinas, no tiene nada que ver con que es rojo o es azul, con que si eres de cierta denominación o no lo eres. No tiene que ver con que si eres religioso o no, ¿sí? Tiene que ver únicamente con aprender, con experimentar y con vivir a Cristo. Nada más, ¿sí? Y a través de nosotros expresarlo en nuestra vida diaria, hermano. Cuando nosotros expresamos a Cristo en nuestra vida diaria, ¿sí? Estamos viviendo una vida de iglesia genuina. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9 y 11. Romanos 8, capítulo 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sí? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Si Cristo verdaderamente está en ustedes, ya no van a contender, ya no van a celar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. ¿Cuál es el propósito y la importancia de que nosotros nos desarrollemos en nuestra vida espiritual, hermano? ¿Cuál es el propósito y la importancia de que Cristo se desarrolle dentro de mí? Porque acuérdate que Él vino y se sembró como semilla, ¿sí? Para dar mucho fruto, para producir muchos hijos de Dios, que porten su vida y su naturaleza, que vivan conforme a su vida y conforme a su naturaleza. Entonces, ¿cuál es el propósito de desarrollarme en mi vida espiritual? Que yo viva una vida genuina de iglesia. Ese es el propósito. Amén. Por eso dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la importancia del desarrollo espiritual. Alcanzar, hermano, a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, ser exactamente iguales a Él. Y eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, hermano. Eso es lo que Dios quiere hacer y seguir haciendo en nuestras vidas. Por eso es importante regresar ¿cómo se dice? A la senda de justicia. Por eso es importante regresar a Cristo. Por eso es importante que mi alma sea dominada. ¿Sí? Por eso es importante
que mi alma, hermano, sea saturada de Cristo. Porque el alma es la que se revela. El alma es la que a veces es contraria al espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde se encuentran nuestras concupiscencias? Nuestros deseos. ¿En dónde se encuentran, hermano? En el alma. Entonces el alma tiene que ser dominada. Amén. Dice Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro cuerpo tiene que ser guardado. Mente, voluntad, emociones, conciencia. Amén. Gloria a Dios. Entonces la vida genuina de iglesia, hermano, requiere de que nosotros tomemos nuestra cruz y vayamos en pos de Él. Vayamos en pos del Señor. Mira, Mateo, en el Evangelio de Mateo dice el Señor: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Pero en el capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo 38, Jesús dice algo: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz. Entonces, para poder ser digno de Él, tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo. A nosotros, hermanos, no nos queda de otra. Porque el día que nosotros recibimos a Cristo, fuimos juntamente crucificados con Él. Si nosotros verdaderamente queremos avanzar en nuestra vida espiritual, tenemos que tomar la cruz y seguirlo. Tenemos que agarrar al toro, dicen, por los cuernos. Tenemos que adorarle. Ya nada de que yo ya no quiero, Señor. Tomar nuestra cruz y seguirlo. Entonces, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermano? ¿Te das cuenta que no nos queda de otra? Si yo no estoy dispuesto a pagar un precio por mi desarrollo espiritual o por mi crecimiento en mi vida espiritual, si yo no estoy dispuesto a pagar un precio, no soy digno del Señor. Porque tomar mi cruz y seguirlo implica pagar un precio. ¿Sí? ¿Cuál es el precio que tengo que pagar? Quizás a lo mejor que me deje mi mujer, quizás a lo mejor que me corran de mi trabajo, que me deje de hablar gente, que deje el mundo, que deje las mentiras, que deje los celos, que deje las contiendas. Eso es pagar un precio. Que yo dé fin a mi alma, a mi yo. Porque de lo contrario, dice, no son dignos, ¿verdad?, de mí. Y esto está fuerte, hermano. Está fuerte, pero es la realidad, hermano. Nuestro yo debe de ser aniquilado. Debemos darle fin al alma, tanto a la carne como al alma. Debemos darle fin, hermano. Entonces, cada vez cuando la Escritura dice que el espíritu es contrario a la carne es contrario al espíritu, no se refiere a tu cuerpo, sino se refiere a tu alma. Porque el alma es la que se revela, hermano. ¿En qué área de nuestra vida dice Tesalonicenses, dice ahí Tesalonicenses 5:23, que Dios nos santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo? Entonces, ¿en qué parte de mi ser se encuentra mi mal carácter? ¿En la carne? ¿En el alma o en el espíritu? En el alma.
Mi desconfianza, cuando yo desconfío de alguien, ¿en qué parte? En el alma. Mis miedos, en el alma. Mis temores, en el alma. Mi ego, en el alma. Mi vanidad, en el alma. Entonces, es contraria, el alma es contraria al espíritu. Y es lo que Pablo nos trata de decir, hermano, a través de sus epístolas. Tenemos que poner fin al alma. Fin. ¿Por qué? Porque ya fuimos crucificados juntamente con Cristo. Entonces, nuestro yo debe de ser aniquilado por completo para que Cristo pueda llegar a ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que tener a Cristo como nuestra realidad, expresarlo, testificarlo, experimentarlo, vivirlo. Amén, hermano. Vamos a ponernos de pie entonces para dar gracias al Señor. Hermana Monse, ¿nos apoya con oración? Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, Señor. Nos despedimos de ti, Señor.